La negociación entre Sánchez e Iglesias fracasa, entre acusaciones mutuas de no querer negociar. A 2 semanas del debate de investidura, están bloqueadas las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Este martes ha fracasado el nuevo intento de acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que han estado reunidos 2 horas en el Congreso. El líder de Podemos dice que los socialistas buscan repetir las elecciones, y la portavoz del PSOE acusa a Pablo Iglesias de deslealtad, y dice que no quiere pactar. Esperamos convencer al Partido Socialista de que flexibilice su posición y se abra a una negociación integral. Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición y esperamos que el Partido Socialista se mueva. Pero hay límites que, como ustedes comprenderán, no puedo permitir. La confianza se construye día a día y a unas negociaciones se viene con ánimo de pactar. Su planteamiento de ayer, de el gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente, de partido único, yo creo que va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano será más tarde, rectificarán. Se niega a constituir los equipos de negociación. Entendemos que antepone los nombres para formar un gobierno que lo que son los contenidos. No se prevé desde luego ningún acuerdo de investidura, con lo cual nos iremos a septiembre, puesto que no hay posibilidades ahora mismo. Pero ustedes dicen que van a seguir intentándolo. ¿Qué pasos son los siguientes que van a dar entonces para intentar conseguir que la investidura, que se prevé fallida, prospere en estas 2 semanas que quedan? Si están dispuestos a reconsiderar su posición, si no ahora, en septiembre, es decir, que puedan integrar a ministros de Podemos como quiere Pablo Iglesias. Y también le quería pedir un poco de autocrítica, porque ha criticado la actitud de Podemos, pero también quería preguntarle si ustedes no han pecado a lo mejor de ir demasiado lentos a la hora de negociar, si han esperado quizá mucho tiempo para presentar un documento a sus socios preferentes o quizá no han sido suficientemente generosos en su oferta a Podemos. Gracias. Gracias, Juanma. La investidura es el 23 de julio. Y por lo tanto esa va a ser la investidura a la que se presente el presidente en funciones. Esa es la oportunidad. La semana pasada decía la ministra de Hacienda en funciones que no hay segundas oportunidades. Y yo lo ratifico. La investidura es el 23 de julio y este país necesita un gobierno en marcha cuanto antes. Lo que no puede ser es que los españoles se vayan de vacaciones sin que este país tenga un gobierno. Entre otras cosas, porque estamos pendientes, ahora mismo acabamos de conocer, por ejemplo, que Jeremy Corbyn solicita o va a solicitar un segundo referéndum sobre el Brexit, pero es que el Brexit lo tenemos encima de la mesa y, por lo tanto, necesitamos un gobierno que esté no en funciones, sino de plena capacidad para tomar las decisiones que este país, ante procesos como el Brexit o como muchos otros, necesitan. Y por eso lo que queremos es que en julio haya un gobierno. Y mire, es que nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar de programa y siempre lo hemos dicho. Y por eso desde el primer día en ese gobierno de cooperación decíamos, hablemos de un acuerdo institucional, de un acuerdo parlamentario y un acuerdo programático. Pero no obtuvimos respuesta. Es que llevamos 3 semanas, 4, en que los únicos que hacemos propuestas somos el Partido Socialista. Es el presidente del Gobierno en funciones y este partido. Hoy, incluso a esa reunión con Pablo Iglesias, llevábamos no solamente el documento que aprobaba ayer la Comisión Ejecutiva Federal, sino que llevábamos también otro documento sobre las políticas que, digamos, donde había una coincidencia programática en el programa electoral de Podemos y del Partido Socialista. Y el señor Pablo Iglesias no ha querido poner a trabajar a los equipos negociadores para sacar un documento programático adelante, porque realmente quizás que no quiera hablar de programa y lo que quiera es hablar de otras cosas. Por eso, nosotros lo que hemos hecho desde el primer momento, fíjense, es que, por recordar, Unidas Podemos tiene la vicepresidencia primera de la Cámara porque llegó a un acuerdo con este partido. Unidas Podemos tiene grupo parlamentario propio en el Senado porque este grupo parlamentario le cedió senadores para que así fuera. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido muy responsables y, por lo tanto, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado con Unidas Podemos nunca ha salido
a la luz pública. Nunca podrán decir que ha habido una filtración del Partido Socialista contando cualquier cosa. Y siempre los hemos tratado, y así va a seguir siendo, con el máximo respeto. Porque nosotros lo que queremos es que este país tenga un gobierno socialista cuanto antes. Que el día 23 de julio, que en la investidura que comienza el 22 de julio, que es cuando comienza el debate, podamos acudir con la seguridad de que este país va a tener un gobierno. José. Hola, buenos días. Quería preguntarle si Pedro Sánchez no logra la investidura, salir investido el 23 de julio o 2 días después, que es con mayoría simple, ¿el candidato del PSOE se volverá a presentar a una investidura o directamente ya se estaría hablando de elecciones el 10 de noviembre, que es lo que ha trasladado Podemos? Y luego otra pregunta respecto a la reunión de la dirección ayer del PSOE, la reunión de la Ejecutiva Permanente. Además de destacar las diferencias que mantienen con Podemos en relación a la gestión de la crisis territorial en Cataluña, tengo entendido que también hablaron de pues que no han firmado el pacto antiterrorista y otras cuestiones. Si podrían hablar de ello. Gracias. Sobre la segunda pregunta, es que somos dos partidos distintos y, por lo tanto, hay coincidencias porque somos partidos de izquierdas, pero también hay diferencias, es evidente, las hemos vivido desde el nacimiento de Podemos. Me va a permitir que, como sabe usted bien, las deliberaciones de la Ejecutiva Federal son secretas y, por lo tanto, no le voy a explicitar las deliberaciones que ahí hubo. Lo que sí que tenemos claro es que Unidas Podemos y el Partido Socialista no suman 176 diputados. No sumamos 176 diputados. Y hemos dicho desde el primer momento, que no queremos hacer descansar la investidura y la gobernabilidad del país en los partidos independentistas. Me lo han escuchado en esta misma sala de prensa en multitud de ocasiones y a los diferentes portavoces del Partido Socialista. Es decir, que nosotros hemos sido claros a ese respecto, que lo que necesitamos es llegar a un gobierno que sume distintas sensibilidades, en el sentido de que tenga apoyos en el Congreso, por supuesto un gobierno socialista, progresista, con independientes, como decía antes, que sean referentes en sus distintos ámbitos. Eso es lo que hablamos con Unidas Podemos, que es nuestro socio preferente. Pero fíjese, es que en las últimas semanas lo que nos hemos encontrado es desde la señora Irene Montero la semana pasada diciendo que el presidente del Gobierno le había dicho a Pablo Iglesias que lo que queríamos era un acuerdo con la derecha, hasta ayer por la noche o esta mañana en la que Podemos dice que el presidente del Gobierno le ofreció en no sé qué reunión a Pablo Iglesias 3 ministerios o 2 ministerios. Son dos falsedades, son contradictorias, pero además es falsedad. Nosotros lo que pedimos, porque no renunciamos a que el día 23 de julio este país tenga un gobierno, y un gobierno progresista, liderado por un partido que ha ganado las elecciones con claridad, al que el segundo partido de esta Cámara ha sacado la mitad de escaños que el Partido Socialista. Es que nos sentemos a negociar, en base a ese gobierno de cooperación basado en 3 ejes: el programático, el institucional y también el parlamentario. Eso es de lo que estamos hablando, eso es lo que pedimos, y que se haga con lealtad y que se haga con confianza, porque creo que este partido y esta portavoz y el presidente del Gobierno, por supuesto, siempre han actuado así. Lo que esperamos es que las otras fuerzas políticas, en este caso Unidas Podemos, actúe del mismo modo. Y sobre la primera pregunta, sobre la investidura, mire, es que no habría cambio de la investidura de julio a septiembre. Primero sentémonos a hablar de políticas, que es lo que más interesa a los españoles, sentémonos a hablar de programa. Que el señor Pablo Iglesias prefiere hablar de nombres que de políticas, ¿va a cambiar eso del mes de julio al mes de septiembre? Yo creo que no. Y por lo tanto, y como decía en este caso la ministra Montero, yo ratifico, no hay segundas oportunidades. Y buenas tardes, portavoz. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, acaba de decir que antes
o después acabarán rectificando. Mi pregunta es si esta es la última oferta del PSOE, si esto no va a cambiar y si no va a haber movimientos de última hora. En segundo lugar, por este sentido, le quería preguntar también, ustedes defienden que solo se ha movido el PSOE, pero ¿por qué no consideran movimientos los pasos que ha dado Unidos Podemos, como por ejemplo presentar un compromiso por escrito en materia de Cataluña, por ejemplo? Si esto no es un paso o consideran que es un movimiento por parte de Unidos Podemos. Y sobre esto último que acaba de decir, ¿por qué descarta usted que pueda haber movimiento de julio a septiembre, si lo importante es poner el foco de la ciudadanía, si las izquierdas saben y pueden entenderse, si lo importante es evitar elecciones y priorizar los intereses generales? ¿Por qué es absolutamente descartable que de julio, que se activa el reloj de la democracia y el periodo de presión, a septiembre no haya un cambio de opinión de unos o de otros? Yo es que no he visto los pasos adelante de Unidas Podemos. Hombre, si me dice que quien va a llevar la voz, quien va a liderar, en este caso la posición del Gobierno de la Nación, es el presidente del Gobierno, yo eso no lo considero un paso adelante. Lo considero, si me lo permite, en todo caso, una obviedad. Está bien que lo dejen por escrito. Pero vamos, en todo caso, es que creo que acabo de poner un ejemplo palpable. Es que en la primera decisión, en la primera votación de la primera mesa que se celebró en esta Cámara, lo que hizo Unidos Podemos fue precisamente votar contra la suspensión de los políticos presos que están a la espera de sentencia, como por cierto decía un informe jurídico que había solicitado la presidenta de la Cámara. Saben ustedes perfectamente de qué estoy hablando, no me voy a extender más en ello. Nosotros lo que queremos es hablar de las políticas. Yo quiero hablar de la reforma laboral y de su derogación. Quiero hablar de la transición ecológica. Quiero hablar de las pensiones y del Pacto de Toledo. Quiero hablar de cómo acabar con el índice de sostenibilidad de las pensiones. Quiero hablar de todas esas cosas. Quiero hablar de educación y de cómo aumentar el PIB en educación. Nosotros queremos hablar de todo eso. El problema es que no tenemos interlocutor porque no se quieren sentar a hablar de eso. Yo es la primera vez, y me lo van a permitir, que en una negociación para un futuro gobierno no se habla sobre un documento político. No se quiere hablar sobre un documento programático para ver qué tiene que hacer ese gobierno para llegar a un acuerdo. Yo creo que es la base para cualquier acuerdo de gobierno o de gobernabilidad. Y la segunda, Ketty, perdona, que sé. Bueno, es que me perdona, es que me hablabas de los pasos adelante y entonces ya, bueno. No, nosotros lo que estamos diciendo es que lo que queremos es que se sienten, y creo que te estoy contestando, es que se sienten a negociar en base a un acuerdo programático, a un acuerdo institucional y a un acuerdo parlamentario. Pero es que no obtenemos, bueno, obtenemos respuesta, no, es que nos han dicho que no, nos han dicho que no. Y sobre la segunda era... ¿Qué sentido tiene descartar septiembre si es el momento de iniciar precisamente la presión fundamental en todo proceso negociador? ¿Por qué no puede haber cambios de julio a septiembre? ¿O no interesa? Porque en tu pregunta, que ahora la recuerdo si me lo permites, tienes la respuesta. Es que el partido de Unidas Podemos o el señor Pablo Iglesias salió de la reunión de hoy diciendo más tarde o más temprano el Partido Socialista rectificará. Yo lo que espero es que Unidas Podemos se siente a negociar ese acuerdo programático. Pero si no hay acuerdo programático, evidentemente, y no hay acuerdo institucional y no hay acuerdo parlamentario, solamente habrá una investidura. Porque no va a haber cambio de aquí a septiembre si ellos no se quieren sentar. ¿De acuerdo? Sí, dos preguntas. En primer lugar, usted ha sido una de las dirigentes del PSOE que durante estos meses de gobierno más ha defendido el pacto con Unidas Podemos. No sé si hoy lo ve un poco más complicado continuar defendiéndolo. Y en segundo lugar, si después de cómo ha ido esta última reunión entre el presidente y Pablo Iglesias, se mira con otros ojos a la reunión de la tarde con Pablo Casado y se confía en un cambio de postura de los populares para que, como mínimo, la investidura sea posible. Mire, yo he defendido el pacto con Podemos porque, como decía en mi intervención, y lo sigo defendiendo, porque decía, la izquierda puede entenderse, sabe entenderse y debe entenderse.
porque eso depende el futuro laboral, entre otras cosas, de mucha gente, de muchos trabajadores precarios que están esperando a una modificación de la reforma laboral, a un nuevo estatuto de los trabajadores, porque de eso depende la educación y la sanidad de nuestro país, porque de eso depende al final que construyamos una sociedad más abierta, más plural o no. Y por lo tanto, por eso defiendo un acuerdo con Unidas Podemos, es decir, con la izquierda, porque además hemos demostrado que sabemos hacerlo. Y tenemos un relato de todas las políticas que conjuntamente, y tampoco ha sido fácil, hemos conseguido llevar a cabo. Y es un motivo de orgullo para mí, y es un motivo de orgullo para mi partido. Y espero que lo sea también para Unidas Podemos, que, por cierto, no los he visto en todas estas semanas defender los 12 meses de gobierno, con todo lo que conseguimos. Y para mí, ese sí que es un motivo de orgullo. Por eso lo defiendo y lo sigo defendiendo con la misma vehemencia que hasta ahora. Pasa que permítame que después de estas semanas y de que al final pues el otro partido político no se quiera sentar a hablar de políticas, evidentemente diga que la reunión de hoy ha sido infructuosa y que parece ser que a Pablo Iglesias le preocupan más los nombres del Consejo de Ministros que la política a desarrollar. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias. ¿Perdona? Ah, sí, disculpa. No, te tengo que contestarla, que si no sacáis punta enseguida todo. No. Nosotros le hemos pedido a todas las fuerzas parlamentarias del Congreso, excepto a Unidas Podemos, que es nuestro socio preferente, le hemos pedido a todas las demás que no bloqueen la investidura. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Pero nuestro socio preferente sigue siendo Unidas Podemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.